Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas, uniendo el cielo y la tierra. Lección número 12 para el sábado 21 de marzo de 2026. La vida en comunión con los demás. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, un placer, un privilegio el poder estar compartiendo con ustedes las lecciones semanales de este hermoso folleto. Como siempre, su amigo y hermano en Cristo Jesús, Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a otro programa. Y les invitamos para que usted ya haga provisión, ¿verdad?, para obtener el folleto del próximo trimestre y pueda participar de este comentario, ¿verdad? Pueda participar no solamente en su iglesia local, pueda compartirlo con todas las personas que necesitan oír la palabra del Señor. Así es. Los animamos para que intenten estudiar. Si acaso ustedes no le encuentran, ¿verdad?, como decimos nosotros, ni pies ni cabeza a veces, pero con la ayuda, ¿verdad?, de los comentarios que nosotros hacemos, no es para que ustedes estén consumiendo, sino para que ustedes puedan producir, y eso es lo importante, que ustedes puedan por sí solos y con la ayuda del Espíritu Santo poder tener un estudio profundo de estas lecciones. Bueno, como decía nuestro hermano César, sí, siempre que estudias esta cartilla, estudias la palabra de Dios. Sí, y si no la entiendes, con mucha más razón, por lo menos léela. Lleve tus incógnitas a la clase para que ahí entre todos puedan aclararla. Así es. Les animamos para que también puedan suscribirse a nuestro canal, ¿verdad? También pueden compartir este material, denle like, hagan sus comentarios en el chat de YouTube y no se olviden de orar por este ministerio, ¿verdad? Y tenemos saludos, César. Quiero saludar en la iglesia del centro, en Chinandega, distrito 2. Tenemos a nuestro hermano Darwin. Darwin es anciano de la iglesia de allí. Martínez, sí. Él es anciano de la iglesia y siempre ahí, ¿verdad? Él pues me invita para que yo vaya a predicar ahí a ese templo hermoso. Y pues un saludo también para nuestra hermana Nadime Yaneli Correa Medina. Ella es docente de aquí del colegio y es también miembro activo de la iglesia El Centro. Así que saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. También quiero saludar, César, a Cristina Ruiz, tu mamá. Ahí sí la conoce. Un saludo para ella, que siempre está escuchando también este programa de la Escuela Sabática. Así que, Mita, como cariño le decimos, Dios me la bendiga, Dios me le siga dando fuerza, sabiduría y sobre todo que su fe, ¿verdad?, no falte, que pueda seguir creciendo hasta lo alto de una montaña. Así que, ¿verdad?, Dios les bendiga. César, ¿qué tenemos ahora de nuestra hermana Elena G. de Guay? Sí, recuerden que continuamos estudiando el libro Consejos sobre la hora de la Escuela Sabática y el mensaje de esta semana lo tenemos en la página 62 y 63. Dice: en toda nuestra fila, de toda lo que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad?, se necesitan hombres y mujeres que a los pies de Cristo hayan aprendido qué es la verdad y también cómo presentarla a los demás. Son hombres y mujeres santos, humildes, que se mantengan unidos a Cristo, los que se necesitan para desempeñar el cargo de educadores de nuestra juventud en la escuela sabática. Amén. Claro, y como siempre, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos va a dar la capacidad para hacerlo, si se lo pedimos. Por eso el consejo es que se mantengan unidos a Cristo y Él nos va a dar la capacidad. Así es. Y recordemos entonces, familia, que nuestro Dios nos ha dado ese Santo Espíritu para que podamos, ¿verdad?, depender de Él. Él nos va a instruir. Recuerden el folleto, Uniendo el cielo y la tierra, primer trimestre, ya casi finalizándolo, y entramos, César, a la lección número 12. ¿Tiene como título? Vivir en comunión con los demás. Amén. Lección para el sábado 14 de marzo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad, oh Dios, que nos das de podernos reunir y de poder abrir, Señor, este folleto, que al mismo tiempo abrimos tu palabra para poder entender los mensajes maravillosos que tienes para nosotros. Señor, pedimos desde ya
que nos des la sabiduría, el discernimiento y que podamos, oh Dios, atesorar todo esto que vamos a obtener ahora, que nos vamos a alimentar en nuestra fe para que podamos llevarlo a la práctica y también compartirlo con nuestros amigos y con nuestros hermanos. Padre, bendice cada persona que estará escuchando este mensaje. Provee, oh Dios, conforme a tu voluntad, lo que necesite y que donde esté, oh Dios, puedan ellos, ¿verdad?, saber que hay un Dios que está presto y dispuesto a socorrerle en el momento más difícil. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, vimos en la lección pasada lo que era vivir con Cristo, ¿verdad? Así es. Entonces, si ustedes pueden ver algo importante en esto, es que hay una secuencia. Primero tú tienes, César, una entrega total con Jesús. Y pareciese que ahí fuera todo. Bueno, ya acepté a Cristo y ya me siento una nueva persona, pero no basta. Ahora hay que transmitir esa convivencia, esa experiencia que has tenido con Cristo, ahora con los demás, ¿verdad? Con los que te rodean. Esto me recuerda, Néstor, a las 2 tablas de los 10 mandamientos. Ajá. La primera tabla tiene que ver con la relación vertical con Dios y la segunda tabla tiene que ver con la horizontal que tiene que ver con nuestros semejantes. Así Igual es. la elección, como tú decías, la primera tenía que ver con nuestra relación con Dios y nuestra santificación, ¿verdad? Sí. Y ahora eso, trasladarlo hacia las personas que nos rodean. Así es. Compártenos el texto para memorizar, César, para ver de qué nos viene hablando ahora Pablo. Así es. Colosenses capítulo 6. Que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Amén. Colosenses 4:6. Qué maravilloso. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros hablemos tenemos que hacerlo, César, de una manera agradable, sazonada con sal. Ustedes saben que la mayoría de las comidas llevan ese ingrediente. Sin ese ingrediente, pues lamentablemente sabe. Aunque tenga todos los demás los condimentos, ¿verdad? Otras cosas. No es igual. Entonces la sal es importante. Corazón, Jesús dijo, vosotros son la sal del mundo, ¿verdad? Así es. Bueno, dice el comentario, cuando las personas viven y trabajan juntas, enfrentan desafíos, ¿verdad? Y alguien dijo, no hay cosa más difícil que trabajar con personas. Y es que las diferencias de opinión pueden provocar tensiones y discusiones. Y cuanto más estrecha sea la relación, más importante es que todos procuren llevarse bien. Así es. es. Por el bien de todos. Las relaciones más estrechas se dan, por supuesto, en la familia, ¿verdad? Ahí comienza. Ahí comienza. Bueno, y esto, lo mismo que Jesús dijo, primero en Jerusalén, y luego en Samaria, primero en tu casa y luego en del vecino. Así es. Todos deben llevarse bien en la familia y cumplir con su parte para que las cosas funcionen sin problema. Y los mismos principios se aplican a la iglesia, que es especialmente una gran familia. Así que en nuestro pasaje de esta semana, César, Pablo comparte algunos principios vitales para el funcionamiento correcto de una familia cristiana, dado que el hogar cristiano debe regirse por principios bíblicos, ¿verdad? Porque no puede ser cristianos y vivir de acuerdo a lo que tú piensas y crees, sino que tienes que regirte a los principios divinos. Necesariamente funciona de manera algo diferente del típico hogar romano, claro. ¿verdad? Y el apóstol también enumera otros principios valiosos y útiles para una variedad de relaciones sociales, tanto dentro como fuera del hogar. Así que abrochémonos los cinturones porque ahora vamos a entrar a una parte que es bastante importante y delicada, la familia. ¿Verdad? Así que día domingo, César. Así es, y de la familia lo primero es el cónyuge. Los cónyuges, ¿verdad? Así es. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Qué equilibrio observa y qué consejos da Pablo, ¿verdad? También en Efesios capítulo 5. Sí. Es el versículo de Colosenses. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así es. Y qué maravilloso, porque el apóstol Pablo, César, en Colosenses nos muestra un equilibrio basado en el respeto mutuo. Es decir, ¿verdad? Que estemos respetando. Les pide a las mujeres que respeten a sus esposos. Y también, ¿verdad? En Efesios 5:21
dice a los esposos, amen a sus o a vuestras esposas, sus esposas. Entonces vemos de que lo que está diciendo Pablo es que no sean ásperos. Ustedes son hombres, pero como hombres también tienen que responder con amor a la persona, a la mujer. Así dice el comentario. El Nuevo Testamento no enseña que las mujeres deben de someterse a los hombres, ¿verdad? Sí. No, cuando dice estar sujetas no es que van a ser obedientes en todo, sino que no deben ser serviles, sino no estar subyugadas, ni satisfacer ciegamente los caprichos de los deseos del marido. No es eso someterse. El punto que Pablo destaca es que la esposa debe ser leal primero al Señor y luego a su marido. Así es. ¿Okay? La individualidad de la esposa no debe ser anulada por su marido, ni él debe actuar como la conciencia de ella. O sea, tu esposa no va a hacer lo que tú quieras, porque ella también tiene una conciencia y tiene una responsabilidad delante del Señor. Así. Ella también tiene su libre albedrío para tomar decisiones de acuerdo a lo que el Señor nos ha mostrado, y por ende no es que ella va a hacer tampoco lo que ella quiera, sino que también tiene que estar de acuerdo. Ahora, el amor manifestado por Cristo a la iglesia al entregarse por ella ilustra cómo debe ser el amor del marido hacia su esposa, según Efesios 5:25. Será fiel a ella, cueste lo que cueste. Tomará decisiones que redunden en beneficio de su esposa. Aunque normalmente los intereses de ambos deben estar en armonía, un amor como ese motiva a ¿qué? A la esposa ¿a qué? A obedecer el mandato divino de respetar a su marido. Es decir, nosotros tenemos que aprender que así como Cristo ama a su iglesia, nosotros también debemos de amar a nuestras esposas. O sea, y qué interesante, Jesús nunca te va a pedir algo que Él no ha hecho. Así es. ¿Verdad? Dice ahí el comentario, un matrimonio cristiano sano se caracteriza por la reciprocidad, lo que estabas hablando. Sí. Ambos cónyuges se consultan mutuamente, reflexionan juntos y toman decisiones en pareja. En pareja. O sea, ya no hay individual. Ya no Aquí, es que yo lo voy a decidir y sí, punto. ¿qué es lo que conviene más al matrimonio, a los planes que tienes como matrimonio, como pareja? Así es. Entonces ya nosotros no podemos tomar decisiones individuales, sino que hay que ponerlas, como dicen, las cartas sobre la mesa. Mira, amor, esto, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? Y al final, pues, no es que va a haber una, digamos... una imposición. Una imposición, sino que tiene que haber un acuerdo. O sea, que las dos partes estén como satisfechas. Así es. ¿Verdad? Es importante. Bueno, lo sigue diciendo el comentario. No busques tu propio beneficio, ni seguir egoístamente tus deseos, sino que así como Cristo no buscó lo que Él le convenía, sino el bienestar de la iglesia, sacrifícate por tu cónyuge. Después de todo, la mayoría, si no todos los esposos y las esposas recuerdan sin duda momentos en los que alegraron, ¿verdad? O se alegraron de haber escuchado a su cónyuge y de haber seguido sus consejos. Cuanto más en equipo trabajen los cónyuges, más feliz será el matrimonio. sí. ¿Verdad? Es que no se trata de hacer lo que yo quiero, por eso ya no es individual el asunto. Ahora es colectivo. ¿Qué es lo que nos conviene? Ni tampoco se trata de que yo soy más inteligente que ella o que ella es más inteligente que él, sino que de que los dos puedan, como es una decisión juntos, que los dos puedan recibir el resultado o las consecuencias, pero los dos. Sí, aquí vamos, como decimos algún nicaragüense, taco a taco, 50 y 50. Así es. Y es importante entonces, familia, que podamos tomar estos consejos del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Pasamos al día lunes 16 de marzo. Ahora ya no vamos a hablar acerca de los cónyuges, sino del fundamento, ¿verdad? Que es la familia. ¿Quiénes son el fundamento de la familia? Los hijos, ¿verdad? Y los niños, César, tienen un papel vital como parte de la vida familiar. Necesitan saber que son amados y que son valorados como miembros de la familia y ciudadanos del reino celestial. Y es importante hacer lo siguiente. El culto familiar es crucial. Debe ser sencillo, pero regular, matutino y vespertino, correcto. Sí. ¿Por qué? Porque los niños pueden comenzar a edad temprana a colaborar también con la limpieza y con otras responsabilidades. Pero lo más importante es que presten atención ¿a qué? Al mandamiento de Pablo. Correcto. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto
agrada al Señor. Colosenses 3:20. Entonces, cuando nosotros obedecemos, aún nosotros como adultos, tenemos que obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Así es. Bueno, pero imagínate que tú no puedes, hablando de esto, no puedes dejar que el niño decida. En ciertas cosas tenés que ir soltando a medida que va creciendo. Así es. Pero tu trabajo es instruir al niño, corregirlo. Es el trabajo. Y ahí nos dan varios textos, Proverbios 22, 6, 15, Mateo 19, 14, Deuteronomio 6, 6 al 7, y Proverbios 1, 8 y 9. Se lo dejamos de tarea, pero solo vamos por encima. Recuerden que Proverbios 22, 6, ¿verdad? Y 15, el principio es la instrucción, ¿verdad? Temprana. Y la corrección disciplinada. 15. Así es. ¿Verdad? Eso es importante. Y Mateo 19, 14 nos enseña o nos resalta la importancia de permitirle al niño que venga a Jesús. Sí. ¿Verdad? Hay que permitirle al niño, él mismo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impida. Porque el niño a esa edad es más receptivo. Así es. Es más, el corazón está más tierno y puede aceptar más fácilmente a Jesús. Y Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 nos habla o nos enseña de que los padres deben inculcarle los mandamientos de Dios a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos puedan guardarlos, ¿verdad? Es interesante porque Deuteronomio dice, apréndelos tú. Y después tú enséñalos. Primero el papá tiene que aprender. A veces nosotros queremos que los niños hagan cosas que nosotros nunca les hemos enseñado. Y ni lo practicamos. Y es más difícil. Y Proverbios 8 y 9 enfatiza la importancia de escuchar la enseñanza y la disciplina de los padres. Esos son los consejos para los hijos, ¿no? Hay que escuchar. Si tú le das un consejo a tus hijos. Yo recuerdo que tú contabas una historia acerca de Isaac cuando estaba pequeño, que de aquel chile que lo tocaba. O sea, no se lo estabas diciendo para que él lo hiciera, sino para que él supiera de que hay una consecuencia. Sí, para que él aprendiera de la experiencia de otros, que así puede ser. Así es. Pero a veces, ni modo, tiene que pasar como le pasó a él mismo de experimentar en su propia carne. Así bueno, es. Formados correctamente para el Señor, por precepto y por ejemplo, los hijos serán una bendición para la familia, para la iglesia y para la sociedad. La instrucción de Pablo para los padres es equilibrada y recíproca. Dice Pablo en el versículo 16, ¿verdad?, de Colosenses 3. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desalienten. La forma en que los progenitores, especialmente el padre, interactúa con los hijos y lo disciplinan, influye fundamentalmente en la formación espiritual. Así es. Cuando nosotros comenzamos en otras palabras, lo que el comentario nos está diciendo es que lo principal debe ser lo espiritual. Sí. Y después ellos van a ir aprendiendo, van a ir creciendo con principios y, claro, ¿verdad? Todo padre espera que su hijo sea un hijo bastante excelente, ¿verdad? En comportamiento. Así es, y es tu responsabilidad guiarlo. Así y es. si es necesario disciplinarlo, porque esa es parte del amor de los padres hacia los hijos. Y es que los estudios, César, demuestran además que cuando ambos progenitores asisten a la iglesia, es mayor la probabilidad de que los hijos sigan haciendo. Así es. A diferencia de lo que ocurre cuando solo uno de ellos lo hace, es decir, solo va el padre o solo va la madre, ¿verdad? Y más sorprendente aún es que la asistencia constante a la iglesia por parte del padre, incluso más que por parte de la madre, incide en la permanencia de los hijos en la iglesia cuando son adultos. En otras palabras, es raro ver, y siempre vemos que el evangelio comienza por la esposa o por la madre. En la mayoría de los casos, las que escuchan es la madre, y las madres son las que están orando por sus hijos, orando por su esposo para que vayan a la iglesia. Ahora, lo que dice aquí es que cuando el padre es el que va, como que hay una más... como que es más grande la posibilidad. La es mayor, sí. ¿Verdad? Es más grande la posibilidad de que los hijos también sigan al papá. Termina el comentario y dice, es crucial que los padres tomen en serio su papel. Así es. ¿Por qué? Porque los hijos pequeños son nuestra responsabilidad. De ellos vamos a dar cuenta al Señor. Y recuerden, como decía al inicio el comentario, no solamente son nuestros hijos, son candidatos al reino de los cielos, hijos de nuestro Señor. Así que debemos educarlos como tales. Así es. Bueno, pasamos al día martes 17 de marzo.
Relaciones laborales. Ahora, ya salimos del hogar, ahora vamos afuera. ¿A dónde? Al trabajo, a la escuela, donde estemos, ¿verdad? En la comunidad. Y nos manda a leer Colosenses 3, 22, 25 y Colosenses 4, 1. Y dice, ¿qué instrucciones son dadas a los esclavos? ¿Y qué principios hay aquí para las relaciones laborales en general? Bueno, el principio es que todo trabajo debe hacerse con integridad y buena actitud, viendo a Dios. ¿Verdad? Así es. El apóstol Pablo dice, si van a hacer algo, háganlo bien. Así es. Háganlo bien porque ustedes no lo hacen para los hombres, sino que lo hacen para Dios. Para Dios. Tu trabajo, lo bueno de tu trabajo va a hablar de a quién servir, de lo que realmente eres. De lo que tú eres. Un ejemplo que tenemos nosotros es José. José, así es. Cuando José llegó a Egipto y llegó a ser, ¿verdad?, esclavo en la casa de Potifar, dice que todo lo que él hacía era bendecido. Y una palabra importante, prosperaba. Prosperado. ¿Cuál era la clave? Porque Jehová estaba con él. O sea, ¿quién instruyó a José en los caminos del Señor? ¿Quién le inculcó de que había un Dios todopoderoso? ¿Quién le inculcó a él? ¿Saben quién le inculcó? El padre. Su padre, Jacob. Jacob, porque recordemos que la mamá había fallecido. Sí. Entonces vemos de que el padre se responsabilizó de instruir a José. Y cuando José llegó a la casa de Potifar, no se olvidó de lo que le había enseñado su padre. Y confió en Dios hasta el último día de su vida. ¿Y qué hacía? Bueno, ustedes ya conocen la historia. Llegó a ser mayordomo de la casa. Todavía en la cárcel, preso, le dieron la llave también para que vinieran los presos. Y después de último fue que ya fue gobernador de Egipto. Fíjate que, hablando de eso, él tuvo todos estos privilegios. Es cierto que la bendición estaba con él, ¿verdad? La bendición de Dios, pero estaba con él porque él se esmeraba también. Sí. Hacía su mejor esfuerzo para hacer bien su trabajo, de tal manera que el Señor fuera honrado y Dios mismo lo honraba también ante las demás personas. O sea, yo no puedo esperar la bendición de Dios cuando hago mi trabajo mal hecho y lo hago solo por salir del paso. Solo para que ella resuelva. Ahora, a los esclavos, el apóstol Pablo, César, se les ordena que obedezcan a sus amos con sinceridad y no para servirlo. Dice, y no solo para servirlo, sino temiendo a Dios como lo hacía José. José le servía a Potifar de la mejor manera, pero él sabía que había un Dios a quien temer. Entonces eso es importante. ¿Y qué ejemplo más maravilloso el de José, verdad? Así es. Bueno, y aunque los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios y como todas las criaturas inteligentes, dotados de libertad, las leyes mosaicas prohibían la esclavitud de por vida. ¿Verdad? Cuando la Biblia habla de esclavo, no es en el sentido que tenemos nosotros, ¿verdad?, que hemos conocido aquí en el occidente, sino que las leyes estipulaban apenas 6 años como plazo máximo para salvar sus deudas. Y entonces no se asemejaba nada a las abominaciones que nosotros podemos ver o podemos estudiar del pasado, de las prácticas esclavistas del lado de este mundo occidental, que han sido una plaga y un horrible crimen contra la humanidad. Siempre los esclavos hebreos tenían derechos, tenían deberes, tenían derechos, y cada 6 años podían obtener su libertad. Así es. Que le llamaban el año del jubileo, ¿verdad? Qué importante. Dice la sierva del Señor, César. Bueno, antes de eso, vamos a leer la cita de que aparece, dice, cultura, hermenéutica y escritura. ¿Cómo discernir lo que es universal en hermenéutica? Bueno, dice, en tiempos del Nuevo Testamento la iglesia tenía que actuar dentro del marco del derecho humano que permitía poseer esclavos, pero a diferencia de la forma moderna de la esclavitud, la ley romana otorgaba a los esclavos considerables derechos y oportunidades, y el intento de anular la práctica podría haber amenazado el avance del evangelio. Así es. ¿Verdad? Dice Clinton Waden. Y que si te oponías a eso, en el contexto que vivían, estabas en contra del gobierno romano y ibas a poner en problema a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo no lo prohíbe, pero aclara ciertas cosas y lo sigue diciendo el comentario. Sí. El contexto de en la iglesia, la primera obligación de un esclavo era para con el Señor. Así es. ¿Verdad? Ellos debían ser fieles al Señor y luego tenían instrucciones de tratarlos con justicia. Dice Colosenses 4:1, sabiendo que ustedes también tienen un amo en el cielo. Así ¿verdad? es. Y número 3, Pablo pidió a Filemón que ya no tratara a Onésimo como un esclavo,
sino bien que lo tratara como un hermano, dice Filemón 1:16. Así es. Y es que en realidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los creyentes son llamados esclavos o siervos de Dios. Por ejemplo, bueno, ahí menciona Salmos 34:22, Lucas 17:10, 1 Pedro 16. Aunque no nos agraden las circunstancias culturales en las que vieron la luz algunos textos bíblicos, debemos aceptar la autoridad del propio texto. Lo contrario significaría colocarnos a nosotros mismos y a nuestra cultura por encima de la Escritura, ¿verdad? Sí. Así que la mejor opción es examinarlo todo, lo que la Biblia dice con respecto a un tema antes de arribar a una conclusión sobre lo que la Biblia dice sobre el particular. En otras palabras, no solo leamos un texto fuera de contexto, sino que podamos leer todo de qué está hablando. Y también considerar el tiempo y las circunstancias en las que fueron escritos. Así es. Porque hay términos que en aquel tiempo era una cosa, la misma palabra, y para hoy significa otra. Otra, así es. Ya ha cambiado lo que sería el diccionario o el dialecto, ¿verdad? César, miércoles 18 de marzo, orando unos por otros. ¿Esto qué significa orar unos por otros? Y es algo que nosotros debemos de practicar diariamente. Lee Colosenses 4, 2-4. ¿Qué principios encuentra en estos versículos acerca de la oración? Y otra pregunta, ¿qué peticiones hace Pablo? ¿Verdad? Aquí Pablo César nos enseña que debemos perseverar en la oración, manteniendo alertas y dando gracias. Y él pide, y miren lo que usted puede pensar que Pablo ya está salvo, ¿sí o no? Pero él dice, y oren por mí, para que se me abran puertas a donde vaya y que la gente reciba el evangelio. Claro. ¿Entiende? En otras palabras, ¿cuáles son las puertas que Pablo quiere que abran? O sea, que hayan oportunidades, que si yo hablo con el carcelero, que ese hombre pueda estar dispuesto a escuchar lo que le voy a decir, y que si hablo con el rey, como en el caso de Agripa, también tuvo la oportunidad, habló. El hombre no aceptó, ya no es problema de Pablo, pero Pablo le habló, ¿verdad? Y de igual manera, así con todos los tripulantes de aquella nave cuando iba para Roma. Entonces vemos que Pablo no solamente, César, está diciendo, bueno, yo no necesito que ustedes no oren por mí. Al contrario. Y me gusta porque Jesús dijo, oren por mí también, ¿verdad? El versículo 4 dice, para que yo manifieste cómo debo hablar. O sea, no solamente es cómo hablar, no cómo debo hablar, sino cómo lo debo hablar. Así es. Entonces, a veces nosotros tenemos verdades que decirlas, pero hay que saberlas decir también. Porque muchas veces uno dice las cosas como de manera ofensiva, si te gustó, bueno, también. Y de todas maneras, la verdad que duele, decimos nosotros. Y lo importante, César, es que debemos de hacerlo para atraer y no repeler. Para la redención siempre, así, ¿verdad? Y siempre me acuerdo del asunto de Nabucodonosor, cuando fue desobediente a Dios y Dios le permitió que habitara, que viviera 7 años como animal. Sin embargo, aunque era desobediente, Daniel no lo regañó, no le dijo nada. Él le dijo, ojalá fuera para tus enemigos esto. O sea, yo no quisiera, no me gusta, pero te lo voy a decir. Así es. O sea, ¿cómo decimos las cosas? Porque puede ser que sea verdad, pero hay que saber decirlo. Sí, porque otro ejemplo también, acuérdate cuando llegó Natán donde David. Natán no iba a llegar de un solo o de una vez diciéndole, mira, el Señor dice que vas a morir porque pecaste. Sino que más bien Natán dijo, ¿cómo le hablo al rey? ¿Cómo le hablo al rey? Y el Espíritu Santo le dice, mira, una parábola, dile. ¿Verdad? Entonces, esa es la forma también. Bueno, y de otra cosa, hablando de nuestro contexto, cuando vamos a predicar, a hablar con alguien, no podemos hablar de la misma manera siempre, porque hay personas que tienen un vocabulario técnico muy profesional, y hay otras personas que desconocen estas cosas, entonces hay que hablar a cada persona de acuerdo a su contexto en el que vive. Así es. Dice El conflicto de los siglos, página 516, dice, forma parte del plan de Dios, ¿verdad? Concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Observa las impactantes descripciones de la oración que utiliza Pablo. Perseveren, velando y con acción de gracia, lo que indica que está escribiendo sobre una, ¿verdad? Oración de fe, Colosenses 4:2, y nos dice que oremos en todo tiempo, ¿verdad? Sean buenos o sean malos los tiempos, Efesios 6:18, y
Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, sin cesar. O sea que lo más asombroso, César, es que, aunque no sabemos pedir lo que conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice Romanos 8:26. Hasta eso tenemos. El que nos ayuda a ordenar, ordenar las ideas y presentarlas mejor delante del Señor, ¿verdad? Así es. Lee nuevamente Colosenses 4:3, César. ¿Qué puerta? Bueno, eso es lo que habíamos hablado, ¿verdad? Sí. ¿Qué puerta para la palabra podría abrir? Yo les decía que era la puerta de las oportunidades para cumplir, ¿verdad? De manera efectiva con fe. Significativamente, César. Sí, Pablo también oraba para tener las palabras adecuadas antes de hablar, es lo que decíamos, ¿verdad? Sí. Y luego Pablo dice, reconocía la importancia de presentar el mensaje a personas de los más altos niveles del gobierno romano, incluida al César. Y no vas a ir a hablar a esta persona como le hablaba al esclavo o al obrero de ese tiempo. Entonces, Pablo siempre oraba para que Dios le diera las palabras adecuadas. No siempre es necesario arrodillarse para orar, dice la hermana White en el Ministerio de la Curación, página 367. Cultivad la costumbre de conversar con el Señor cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón continuamente en silencio a petición de ayuda, de luz, de fuerza y de conocimiento. Sea cada respiración una oración. O sea, cuando la Biblia dice que ores en todo tiempo, está diciendo que vas a estar de rodillas todo el día. Así. Claro que si lo puedes hacer en la mañana es lo más indicado, pero puedes orar durante todo el día, haciendo lo que andes haciendo, puedes elevar tu pensamiento al Señor. Así. Y qué interesante, porque a veces uno, familia, por lo menos yo cuando estoy en el negocio y tal vez llega una señora y me compra 4 libras de frijoles. Yo le digo, Señor, gracias, porque aparte de que estoy vendiendo estas 4 libras de frijoles, también le pido para que a la señora, ¿verdad? Digo yo, gracias porque la estás bendiciendo también, porque tiene para comprar su frijolito. A veces se nos hace difícil, pero el Señor provee, y eso es una manifestación gloriosa, de su providencia, ¿verdad? Pero imagínate. Y si te llegan esos clientes difíciles, entonces le pides al Señor que te ayude para lidiar con ellos. Sí, no, y imagínate que llegan, pues, tanta gente que llega, y a veces uno no sabe ni con qué andan, con qué sol andan, porque hasta eso pasa, ¿verdad? Entonces hay que orar para que el Espíritu Santo sea controlando esos caracteres. Por eso es que la siguiente sección del jueves 19 de marzo dice andando en la sabiduría. En la sabiduría. ¿Ok? ¿Cuál es la verdad más importante que podemos conocer como cristianos? Bueno, la verdad más importante es que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, y que podemos tener vida eterna en Él. Es una verdad que nunca podríamos decir, podríamos haber descubierto por nosotros mismos. Debía ser revelada por la palabra de Dios, ¿verdad? Así es. Así que, pero la finalidad de ese conocimiento, ahora que tú lo sabes, no es solamente satisfacer tu sed intelectual. Lo más importante es que lo apliques a tu vida. Así es. No basta la teoría, ¿verdad? Porque tú puedes decir, bueno, yo sé que Jesús vino al mundo, caminó, estuvo como hombre, se entregó, murió, resucitó, está en el cielo y ya. No, necesitas creerlo, pero también necesitas aceptarlo. Aceptarlo y aplicarlo a tu vida. Y aplicarlo a tu vida. Colosenses 4:5-6, ¿en qué situaciones en particular indica Pablo que necesitamos portarnos sabiamente y por qué? César, estos versículos nos llaman a portarnos sabiamente con los de afuera, es decir, con los no creyentes. Así ¿verdad? ¿Y el por qué? Bueno, es para aprovechar al máximo el tiempo y dar un buen testimonio. Recordemos que Mateo 24:14 dice, y este evangelio será predicado por testimonio a todas las naciones. Pablo no solamente predicaba por su conocimiento intelectual, sino que también él predicaba con su testimonio, ¿verdad? Así es. El problema es, como tú hablando del testimonio, dice aquí el comentario, es que desgraciadamente muchos cristianos de repente no nos comportamos como tales en ciertas situaciones. Y bueno, la forma en que actuamos con los demás, especialmente con quienes no comparten nuestra fe, es muy importante. Porque las amabilidades sencillas y un espíritu sereno y paciente dicen mucho a quienes nos observan para ver si nuestra profesión de fe, es genuina o no. O no. Así. Y Colosenses 4:6, Pablo se centra especialmente en algunas
que pronunciamos, que su palabra sea siempre agradable. Más que simplemente, ¿verdad?, amables o corteses. Las palabras que pronunciamos deben ser impulsadas e impregnadas por la gracia de Dios a través de la influencia del Espíritu Santo. Número 2. ¿Sabe qué me decía esto? Que palabra agradable. Una vez una señora que llegó ahí al negocio y alguien le pidió a la señora dinero. La señora dijo que no le podía dar. Entonces le dice, que el Señor te bendiga, pues. Pero lo dice de una manera como enojada. Ajá, como Y entonces la señora le dice, pues no te recibo esa bendición porque no es... no es de tu corazón. No es del corazón. Esa es una bendición hipócrita. Sí. Entonces por eso dice aquí, me recordaba, porque dice, no solamente tienen que ser palabras, sino que deben ser impulsadas por la gracia, ¿verdad?, de Dios. Así es. Pero bueno, la siguiente Sazonadas sección, con sal, dice. sazonada con sal. ¿Qué es eso? Contrariamente a lo que el mundo considera una manera sazonada de hablar, nuestras palabras deben ser las apropiadas y agradables para aquellos a quienes nos dirigimos. Así es. Para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Solo el Espíritu Santo puede darnos las palabras correctas en el momento adecuado para el propósito correcto y preparar las mentes de los oyentes para el mensaje que debemos compartir. Y aquí pues usa el verbo dei. Ver los comentarios, ¿verdad?, acerca de Colosenses 4:4. ¿Ah? Es importante, Bueno, entonces. y nos manda a leer eso ahí, a ver la última parte. Piensa en tus palabras, en tus acciones y comportamiento ante los demás. ¿Qué mensaje estás enviando acerca de tu fe, de lo que significa ser cristiano para las otras personas? Y eso es muy personal. Sí, y recuérdate que hay aquel pensamiento que lo leímos la vez pasada, que posiblemente tú seas la única Biblia que alguien tenga el acceso. Así es. Y ellos van a ver, de acuerdo a tu comportamiento, cómo es el Dios de quien tú hablas. Así es. ¿Cuál es ese Dios a quien tú profesas y predicas? Día viernes, César, encontramos 3 citas, ¿verdad? La primera la encontramos en el Hogar Cristiano, bueno, las primeras 2 en el Hogar Cristiano, y dice de la siguiente manera: cada miembro de la familia debería comprender que sobre él recae la responsabilidad de hacer su parte en cuanto a contribuir a la comodidad, el orden y la disciplina de la familia. Ninguno ha de trabajar en contra del otro. Todos deben ocuparse unidos en la buena obra de alentarse mutuamente, manifestar amabilidad, tolerancia y paciencia, hablar en tono bajo y sereno, rehuir de la confusión y hacer cada uno todo lo que pueda para aliviar las cargas de la madre. Es decir, Sí. somos un equipo en la familia. Hablando Todos tenemos que trabajar, ¿verdad? Hablando de los quehaceres de la casa. Sí. Y es interesante porque muchas veces nosotros dejamos a nuestros hijos, o los dejamos a un lado y no los involucramos hasta que tengan cierta edad. Sí. Y luego cuando tienen cierta edad, Ya no quieren hacerlo y ahí vienen Sí. los problemas. No, y sigue diciendo, mira, cada miembro de la familia tiene que entender con exactitud la parte que se espera que él haga unido a los demás. Todos, desde el niño de 6 años, como tú estabas mencionando, en adelante, tienen que comprender que se requiere que lleven su parte de las cargas de la vida. ¿Verdad? El Hogar Cristiano, página 169. Y esto no se debe entenderse como una explotación, un trabajo infantil, Ah, correcto. sino que lo estás adiestrando para que el niño aprenda a cómo desarrollarse en este mundo, que no lo va a tratar bien si no lo hace. Y qué interesante porque, bueno, yo a la edad de 11 años recuerdo que ya cocinaba, ya lavaba ropa, ya paseaba el piso, y eso no me hacía ni menos hombre, ni me hacía, ¿verdad?, raro, sino que aprendes. Claro. Y eso te ayuda. Te ayuda. Aún hasta en estos días quedas solo, ya no, te defiendes. Claro, ya plancho la camisa, lavo la ropa y uno va ahí. Y a veces eso también hace que la carga de mi esposa sea menos también. Okay. Si queremos caminar en la luz, debemos permitir que Cristo entre en nuestros corazones y en nuestros hogares. Debiera hacerse del hogar todo lo que la palabra implica. Debiera ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde se cultiven los afectos en vez de que se les permita reprima deliberadamente. Nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Debemos olvidarnos del yo, buscando siempre oportunidades, aún en las cosas pequeñas, para mostrar gratitud por los favores que hemos recibido. Y estando atentos para ver las oportunidades de alegrar a otros y aligerar y aliviar sus tristezas y sus cargas mediante actos de tierna bondad
y pequeños actos de amor. Estas atentas cortesías, que comenzando en nuestra familia se extienden fuera del círculo familiar, contribuyen a formar la suma de la felicidad de la vida. Y el descuido de estas cosas pequeñas contribuyen a la suma de la amargura y la tristeza de la vida. Así es. Esta cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 591 y 592. César, ¿qué responsabilidades más grandes las que tenemos y no parecen, verdad? O sea que seguir a Cristo no es solamente decir, bueno, yo soy cristiano, no. Tenemos una gran responsabilidad, tanto en el hogar como fuera del hogar, ¿verdad? Sí, es que a ver, tú eres cristiano y no puedes mantenerte solo en la iglesia. Y eso nos pasa, a veces somos cristianos en la iglesia y afuera somos otros. Debemos ser cristianos, como decía el comentario, en todo lugar donde estemos. Así es. Y especialmente en la casa, porque ahí son donde mejor nos conocen, ¿no? Nuestro vecindario. Y luego eso debe de llevarse al trabajo. Así es. Porque tenemos que aprovechar, dijo el apóstol Pablo, aprovechemos las oportunidades. ¿Para qué? Para evangelizar donde estemos. Qué maravilloso. Familia, bueno, gracias por acompañarnos en este estudio. Recordemos estudiar con antelación la lección número 13, nuestra última lección de este trimestre, César. Así es. Para el 28 de marzo. ¿Y tiene como título? Permanecer en toda la voluntad de Dios. De Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo tema! Estudiémoslo y compartámoslo, ¿verdad?, con nuestros amigos y hermanos en cada una de sus iglesias. ¿Verdad? Familia, gracias. Suscríbanse al canal, hagan comentarios, den like y sobre todo compartan este material. No se olviden de orar también por este ministerio, ¿verdad? Amén. Así que, César, nos despides en oración. Sí, oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad nuevamente de haber estudiado la Biblia a través de la cartilla. Gracias, Señor, por el tema que hemos tomado en esta semana. Sí, sí. Y te pedimos que tu Espíritu Santo haga su obra en nosotros. De manera, Señor, que la comunión que tenemos contigo pueda reflejarse en una buena actitud, una buena relación entre cónyuges, entre hijos, entre compañeros de trabajo, Señor. De manera que donde andamos, donde quiera que vayamos, podamos dar un buen ejemplo, podamos dejar un buen sazón, oh Dios, un buen sabor de lo que significa ser cristiano. De manera que las personas se sientan atraídas, Señor, hacia ti y quieran ser también participantes de esa gracia que tú nos has concedido. Amén. Oramos, oh Dios, para que tu Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros y para que muchos de nuestros hermanos, para que todos, si es posible, los que nos escuchan y ven a través de este programa, también puedan ser alcanzados, Señor, para el reino de los cielos. Permítenos y ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, a ser, oh Dios, genuinos para la gloria de su nombre y para que muchos también te conozcan a través de nosotros. Sí, sí. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, familia. Nos vemos en el próximo estudio de Escuela Sabática Fácil.